Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Tardes, noches. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Espero todos estén bien y bueno, ya también se arrancó la grabación. Vamos a continuar, chicos. Ahí les envié varios mensajes en el grupito de WhatsApp. Les pasamos la guía para que pudieran activar la facturación. Y bueno, la facturación hablo de activar su cuenta de Google Cloud con créditos, ¿no? Entonces también les compartimos ahí la guía y una guía de despliegue para el producto de APGX. Sí es importante, chicos y chicas, que por favor lo desplieguen. Si tuvieran alguna duda o algún problema, me comentaran para poderlos apoyar en algún problema que llegaran a tener, ¿vale? Entonces, pues vamos a arrancar en lo que en lo que nos habíamos quedado. Es importante considerar que ahí les había dejado una tarea, hoy les voy a dejar otra tarea que justo van a ser los mocks y los features de los contratos que se quedaron anteriormente, ¿no? Sí sería bueno que los practicaran porque eso les va a dar realmente la práctica de cómo hacerlo. Entonces vamos a arrancar, voy a proyectar mi pantalla para que ya continuemos. No sé si alguien hasta acá tenga alguna duda, comentario o algo por el estilo, chicos y chicas. Perfecto. De mi parte no. Perfecto, gracias, Rui. Bueno, Yo si nadie estaba, entiende, sí, adelante. yo estaba viendo, Giovanni, que en la grabación del día 3 Sí. mencionabas algo sobre un Docker para generar el tema de los contratos. No sé si ese ya lo compartieron. Ah, ya, no lo he compartido, pero sí se lo voy a compartir. Es una aplicación que está contenerizada. Les voy a pasar la imagen y la ejecución. Levanto un front y ese front te ayuda a hacer los contratos de interfaz. Cuando digo te ayuda, tú nada más escribes y él te genera la especificación, ¿no? Entonces está bastante bueno para que no lo tengan que hacer a mano. Pero sí, se los comparto hoy terminando la sesión. Les comparto esa herramienta que les va a ayudar para su día a día y no estén haciéndolo pues manual, ¿vale? Vale, gracias. Sí, seguro. ¿Alguien más, chicos y chicas? ¿Todo bien? Vale, si todo bien, vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer. Recuerden que el día de ayer estábamos viendo el tema de las pruebas orientadas al comportamiento funcionales, ¿vale? Habíamos dicho que a esto se le llama Behavior Driven Development y que esta sintaxis de escritura es a través de Gherkin, ¿no? ¿Vale? Y recordaremos que dijimos que esto es una como historia de usuario técnica y esta historia de usuario requiere escenarios de prueba, ¿no? Que dijimos que esto lo que va a hacer es ayudar a automatizar las pruebas, en el sentido que vamos a escribir escenarios de prueba que comprueben los diferentes resultados, lo esperado, los diferentes requerimientos de negocio a través de esta prueba escrita, ¿vale? En vez de que un desarrollador tenga que hacer requests a través de algún cliente como Postman, SubUI o alguno por el estilo, sino más bien esto lo escribiría el equipo de QA o el equipo de API Developers o el equipo de desarrollo que no tenga que escribir para poder validar lo esperado, ¿no? Esto comprueba lo que queremos, lo que se está expresando de este lado, ¿no? En el feature dice que como desarrollador de APIs y backend, necesitamos poder consultar, crear, modificar y eliminar los clientes del banco poder para la administración de los mismos. Y de ahí explicamos la escritura o este escenario, y el primer escenario es consultar un cliente, ¿no? Y con estas instrucciones hacemos la petición, validamos que es un JSON válido, perdón, un código HTTP 200, que es un JSON válido, un conjunto de propiedades que se carga. Ahorita ayer les decía que esto se cargaba con la petición de Postman, pero si esto lo cambiamos y lo apuntamos a su backend, en este caso este host, público en internet, privado, no importa dónde esté,
Obviamente que este feature en su ejecución lo alcance a ver, pues también podrían apuntar a su backend, ¿no? O en este caso a su gateway, donde estén publicadas sus APIs, ¿vale? Y estas variables se van a cargar con la data que le regresa API Mocker o su backend o su API. Depende a dónde lo conectemos, ¿vale? Del lado izquierdo dijimos todas las variables que se cargan de la respuesta, pues del servicio que invocamos, y del lado derecho son los diferentes valores que queremos comprobar que es la respuesta esperada, ¿no? Les decía que eso también puede ser expresiones regulares. Ahora, ayer vimos el get solito, cuando busco un cliente en específico, el cliente es el cliente 1000, por ejemplo, y lo que sigue ya es también generar los escenarios de prueba de los diferentes escenarios. Por ejemplo, acá está diciendo obtener información del cliente, pero validando que ingresamos mal los datos de consulta. Eso quiere decir que la data que tenemos acá, cuando decimos ingresando datos mal de consulta, los parámetros son estos, ¿no? En este caso, el ID cliente es este, que vale 1000S, y bien sabemos que para este recurso, clientes diagonal versión 1, un cliente llamado no va a tener letras, sino nada más números, por lo cual API Mocker ya lo habíamos visto que está configurado que si yo le paso este parámetro, debería devolverme 400, ¿no? En API Mocker. Entonces, este escenario, chicas y chicos, regresa, valida el escenario de prueba de que regrese un 400, el backend, o en este caso el API que se invoca, un JSON válido, 4 propiedades como código, mensaje, información y tracking, que se van a cargar con los valores que están escritos en esta prueba. ¿Vale? Entonces, no solamente se trata del caso de éxito, sino también escribir una prueba funcional que valide los escenarios de excepción, por ejemplo. Ahora, no nada más se trata de los casos de excepción, sino, por ejemplo, también tenemos otro escenario de prueba en donde hacemos la consulta de un cliente que no exista. En este caso, estamos diciendo, vamos a devolver 404, que sea un JSON válido, y validar que las variables código, mensaje, ID y descripción podrían ser, pues, los valores que están del lado derecho, ¿vale? Entonces, así va a estar funcionando. Cuando tengan un arreglo, así lo pueden expresar. Ahora, ese es tema 404 y obviamente también un get 500, ¿no? Lanzo una petición en donde este cliente 2000, por alguna razón, el backend, el API produce un 500. En este caso, ya, obviamente sabemos que los mocks regresan 500 y igual, ¿no? Validamos que son 500, un JSON válido y que estas variables sean estos datos, ¿no? Importante que también podemos escribir con Gherkin. No solamente, esto aquí solamente se ve que es la petición, pero podemos poner algún esquema de seguridad. Bien sabemos que cuando invocamos una API o un backend, chance recibe un Bearer Token, un JSON Web Token o alguna precondición que el backend requiera. Entonces, antes del when podrían ir ciertas precondiciones, que es, por ejemplo, el escenario que viene. Entonces, de esto, chicos y chicas, fueron los diferentes escenarios: 200, 400, 404, 500 del get. Pero ahí no va todo. Si estamos hablando de que esto es sobre el API de clientes.feature, se me olvidó decirles, pero los archivos de escenarios de prueba se le llaman features. Bueno, se les pone una extensión .feature, que es el que los va a interpretar a Picli, y Cucumber va a ejecutar las peticiones. Ahorita vamos a hacer también una serie de configuraciones que no he hablado, que el GUL file tiene. Entonces, lo que sigue es ahora hacer también un escenario. Quiero probar la creación de un cliente. Recordarán que yo les había dicho que esto es previo a construir el backend. Entonces, todavía el backend, yo obviamente les digo que esto se puede conectar al backend, en el sentido que el host puede ser el DNS de su backend,
pero justo lo que vimos en la sesión pasada, en la teoría dice que esto debería de ser antes del desarrollo, porque justo estamos comprobando los escenarios de lo que el usuario de negocio quiere. Obviamente quiere integrar en un desarrollo, en un producto de software basado en programación, ¿no? Entonces, esto debería ser antes de programar el backend para comprobar que con esto sea lo que el cliente nos está pidiendo. Obviamente con un sistema que está basado en exposición de APIs, ¿no? Esto no es para todo. No vas a hacer un escenario de prueba de un ETL, ¿no? De un batch, de cosas por el estilo. Es un sistema que está expuesto a través de servicios, ¿no? Que justo desde el arranque vimos que esto es para APIs REST, ¿no? APIs web. Entonces, volviendo a este escenario, ahora el que sigue es crear un cliente. Ya vimos que los primeros eran para get, ahora es para post. Y aquí justo podemos poner las precondiciones que les decía. Aquí dice, yo voy a setear un content type header con el valor application JSON. El given son las precondiciones. Aquí es esta para setear un content type, pero si quisieran setear un token de acceso, algún certificado, previamente se puede hacer. Ya de ahí justo se arma la petición, dice given I set content, pongo los cabeceros del content type con un valor de application JSON y luego lo que voy a hacer aquí es setear el body. Recordemos que para un post y para un put recibimos la petición a nivel cuerpo de la petición. Entonces decimos, cuando yo quiero yo voy a setear un body con todas estas propiedades, nombre, apellido paterno y obviamente sus valores. Todo esto es la definición, pues, de ese body, ¿vale? Entonces, así se setea un post. Luego aquí ya dice la petición, ¿no? Cuando yo hago una petición a tal host, al cliente es diagonal, ver que esto representa versión 1, espero un 201 ahora, ya no un 200, que esto sea en JSON válido y que todas estas propiedades, como este objeto compuesto, como detalles.id, detalles.nombre y los demás, sean igual que lo que está a la derecha, ¿no? Que básicamente es esta data. El cliente se creó exitosamente, 201, toda la metadata del cliente, ¿vale? Entonces, pues no puedo decirle programación, pero realmente eso se tiene que escribir. Con esta estructura de escenarios escritos, ustedes van a probar todos los get que ya dijimos. Ahora, la creación de un cliente, no solo de un cliente, sino también acá tengo la creación de otro cliente. Este feature tiene su particularidad. Aquí estoy creando un cliente, ¿no? Voy a hacer un post con toda esta data. Luego en lo que viene también voy a crear un cliente. Miren, given I set content type y cuando yo hago cuando yo seteo el body con todo esto y luego justo la petición cuando yo hago un post. ¿Están de acuerdo que toda la data que está de este lado, yo también la pude haber puesto aquí? Pues recuerden que se puede poner pues N cantidad de escenarios, de parámetros para cubrir los escenarios de prueba. Entonces pueden hacerlo así, que carguen en un solo escenario diferentes matrices de prueba o datos de prueba, o como este escenario que creamos otra definición de post, pues para otra información diferente. Pero se podría poner una matriz de prueba doble, como lo vimos que era para get, ¿no? Para get, al principio vimos que cuando yo hago un get por el ID de cliente, esos parámetros se van a poner del lado derecho y eso se va a ejecutar pues 2 veces. Son 2 escenarios de prueba, ¿vale? Ahí para que lo consideren. Entonces, vuelvo a lo que estaba explicando. Tengo un post, que es este. Tengo otro post, que es este. Y ahora lo que sigue es también en un post, bien sabemos que puede fallar a nivel backend. Voy a tener 400, 500. Entonces aquí de este lado tengo un escenario que valida que estamos metiendo información incorrecta, ¿no? No solamente es validar el escenario exitoso y los parámetros de salida,
sino también los parámetros de salida, pero de un escenario 400. Entonces estamos diciendo, yo hago un body, una petición post con todo este body y esperamos recibir 400. Un JSON válido y 4 propiedades cargadas con estos valores, ¿vale? Para hacer comparación. Sí, adelante, Víctor. Ahí, ¿por qué esperas 400 si pareciera que el body está bien completo? Ah, pareciera, pero no, mira, aquí dice nombre, luego Arzate, luego Cabrera, y aquí la edad dice 28S. La Ok, idea, ya. la idea es que pues tu backend cuando reciba esa petición va a intentar parsear esa edad, no va a poder, eso quiere decir que metió data incorrecta, porque esperaba un número y eso es un 400, ¿va? Sí, parecía completo, pero no lo es. Aquí hay esto, por ejemplo, ¿va? Bien, entonces igual, ¿no? Tenemos nuestro escenario de 400, luego también tengo mi escenario para post de 500. Queremos hacer un escenario que pruebe un 500. Y esto es chistoso. Oye, perdón. Esto es chistoso que le tengo aquí otra pantalla y le quité el mute. Es chistoso porque ¿cómo hace un tester? No sé si alguien de acá tenga rol de tester o algo por decirlo, pero ¿cómo hacen una prueba de un 500, un tester? Le va a decir al desarrollador, oye, es que falle, tira la base, apaga, no sé, una dependencia, mete datos incorrectos, modifica la base de datos para que la data esté inconsistente. Está complejo luego hacer los escenarios, pues, de excepción o de error, ¿no? Entonces, nuestra prueba validaría cuando esto suceda. Obviamente tenemos que generar ese escenario, tenemos que tener esa parametría, ¿vale? Entonces, continuemos. Entonces, también, o sea, le digo que es chistoso de cómo el QA, el tester, como le quieran llamar, valida estos escenarios, porque mejor no hace una escritura de Gherkin de un escenario que valide los escenarios también de falla, ¿no? Y se evita obviamente se tiene que parametrizar un error de falla, pero aquí ya se considera esa validación de una falla, ¿no? Luego también tenemos el escenario de actualizar, ¿no? Igual precondicionamos con el content type, cargamos todo un payload de put, hacemos la invocación del put, en este caso, para clientes diagonal versión 1, y esperamos un 200, un JSON válido y que todas las propiedades como mensaje y código, más el objeto compuesto de detalles.id, detalles.nombre, detalles.apellido paterno, hasta detalles.género, sea igual que lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha es esta matriz con datos de prueba. Mismo escenario, tenemos nuestro put para 400. Tenemos nuestro put para 500. Oye, aquí, ¿cómo hacemos un put? Mandamos un payload cortado, ¿no? La data ahí, pues mal, ¿no? Luego, al final, vamos a tener un escenario de eliminación y queremos comprobar, pues, también el escenario exitoso de una eliminación. Mando una petición a cliente, en este caso a localhost en el 8000, clientes diagonal versión 1, espero un 200, un JSON válido y dos propiedades que van a decir y que se van a comparar. El ID en este caso es el 3000 y el mensaje es el cliente se dio de baja exitosamente y el código es 200, ¿no? Entonces, es importante y ayer decía Miguel, es que lo hacemos para el backend. Esta metodología de hacer BDD, obviamente, sí importante que en su ciclo de construcción de software haya APIs como uno de los primeros flujos o de los primeros pasos o parte de componentes de software que hacen, que ahora esto lo podamos desagregar, o sea, en el sentido de que lo pongamos a nivel APIs, sabemos el framework, este framework está muy extenso en el sentido de que soporta N escenarios, soporta certificados, soporta generar no sé, ir a un authorization server para obtener un bearer token, usar ese bearer token como cabecera
con un header authorization como para hacer autenticación. Entonces soporta parametría para que ustedes hagan sus N escenarios, ¿no? Y de hecho, si no la soporta, ustedes también la podrían programar porque este framework es público y se pueden implementar los casos que no tenga. No, nosotros no nos hemos encontrado un caso que no se pueda cubrir, pero la mayoría sí se puede, ¿no? Entonces, para que ahora en vez de que lo hagan a nivel backend, lo hagan a nivel API. Oye, siempre y cuando tengan en sus componentes una API en su ciclo de desarrollo de software, en el producto que vayan a hacer. Si no, pues se tiene que hacer. Bueno, aquí ahora, chance no tenemos un gateway para hacer APIs, pero si ahora en su ciclo de desarrollo lo quieren cambiar, en donde sí, primeramente hago el contrato a mano con una herramienta y después empiezo a programar el backend y modelar la base de datos, pues esto se puede. Ya vimos que aquí no estoy usando APG, no estoy usando ningún gateway ni nada. Puedo hacer esto, ¿no? Sin un gateway. Aquí no estamos apuntando a APG ni nada. Entonces, esto no depende de tener una herramienta en específico. Sí depende de una metodología en su ciclo de desarrollo en donde lo puedan implementar y con esto generan escenarios de prueba en vez de que alguien lo esté lanzando posts o curves directamente manual o automatizado, sino más bien es escrito, documentan su software y también documentan los cambios que tiene porque un día que nazca una nueva operación para clientes, van a crear otro escenario que no va a estar en su anterior versión. Si vamos viendo los cambios graduales que va teniendo este archivo, eso quiere decir que el backend ha sido modificado porque lo tienen documentado a través de funcionalidad que está aquí definida en su feature. Entonces, en el día al día, esto se le va a llamar los features. Vamos a generar los features de pruebas, de los escenarios de prueba, de las diferentes operaciones. Y si estos features están bien, quiere decir que cumplimos con lo que el cliente pide, ¿vale? Y si todo eso está bien, se hace el backend, ¿no? O sea, como si lo hacen esto a nivel backend, pues está bien, pero esto se puede hacer antes para validar que lo que negocio les está pidiendo de una forma muy rápida, ustedes lo pueden comprobar basado en estos escenarios. Se supone que también estos escenarios los puede entender, bueno, no se supone, los puede entender cualquier persona no técnica, ¿no? Porque aquí no estamos escribiendo condicionales, ni for's, ni definición de extravagante de cosas. Es una simple notación que pues alguien que lo lee, pues entiende lo que primeramente va a hacer, ¿no? Obviamente si lo ponen en español también. Obtienen información del cliente y aquí estoy generando un escenario que va a validar que sí, que pueda obtener la información del cliente con sus diferentes excepciones, casos de error, casos de que el backend está mal o algo por el estilo. Si nosotros, vayan haciendo, nos vamos en este caso, por ejemplo, al laboratorio, me voy a meter en la carpeta OpenAPI, luego en el laboratorio 5, Lab 5, luego estoy en BDD, luego estoy en un proyecto llamado API de clientes Mux, les comparto el directorio para que vean dónde estoy. Y en ese directorio recuerden correr el comando sudo npm run init API, ¿vale? Que lo que permite es, pues, bajar las dependencias que tiene cada carpeta Node.js y test, que son archivos package.json que tienen dependencias que necesita este proyecto para funcionar. Entonces, háganlo, bajen sus dependencias. Si ya lo hicieron ayer, no pasa nada. Y ya que tenemos nuestras dependencias descargadas, nos metemos a la carpeta de test y hacemos el gulp BDD, ¿no? Entonces, una vez que acaba, voy a hacer un cd test, y aquí la palabra gulp BDD, ¿no? BDD de Behavioral Drive Development. Y esto lo que va a hacer es levantar a API Mocker, de hecho, levantar a API Mocker y empezar a ejecutar las pruebas, ¿no? Los escenarios. ¿Cómo sucede eso? No se los había contado, pero de este lado, a nivel proyecto, laboratorio 5, tengo la carpeta de test, tengo un archivo llamado clientes.feature, que justo es el que estuvimos viendo, pero tengo un archivo llamado gulp file. Este archivo gulp file, donde aquí le debo cierta documentación, tiene lo siguiente, que cuando yo ejecuto la tarea BDD, que está definida aquí, va a hacer ejecutar API Mocker en paralelo y luego en serie va a ser un clean, un cucumber test y una plantilla HTML.
que es clean, cucumber test y plantilla HTML, son tareas definidas acá. Primeramente, API Mocker, pues eso va a levantar API Mocker. Luego va a ser un clean que está por acá. Aquí miren, donde limpia este directorio, básicamente. Y luego de ese clean tengo una tarea llamada Cucumber Test. Y ese es donde sucede la magia de las pruebas a través de API CLI, en donde dice, a ver, vamos a ejecutar el test de Cucumber y lo vas a interpretar lo que esté en el Step Definition. En el Step Definition, recuerden que está nuestro framework, ¿vale? De API CLI. Entonces va a agarrar el framework y va a crear las variables que tengo a nivel support init.js y una vez eso, pues va a ejecutar las pruebas. Y una vez que ejecuto las pruebas, tengo que hacer plantilla HTML, porque esto es en serie. Y plantilla HTML básicamente es generar la ejecución de este archivo JavaScript, que ese archivo JavaScript tiene la generación de su reporte. Este es el que genera y avienta el reporte a nivel front. O sea, el reportito que vimos ayer, o bueno, el reportito que está por acá, que no vieron porque se mandó a otra pantalla, este reportito, pues ya es la tarea que está al final, ¿no? La de plantilla HTML. Plantilla HTML es generar ese reporte y mandarlo como salida al browser. ¿Vale, chicos? Chicas. Entonces, háganlo, manden sus evidencias, pero así funciona esta parte. También para avanzar, me voy a salir del laboratorio 5. Si tienen alguna duda, díganme, sin bronca los puedo apoyar. Voy a detener esto y me voy a ir ahora al laboratorio 6, sede laboratorio 6. También tengo una carpeta llamada BDD, vayan haciendo, sede BDD. Y estando en BDD tengo la API de créditos, que es otro proyecto. Si yo le hago en el S-L, tengo esta estructura. Igual, chicos, sobre esa estructura le vamos a dar init. Le vamos a dar la bajada de dependencias. Háganlo. Vuelve a ejecutar donde estoy parado a nivel directorio. La práctica 6, BDD, API de créditos MOX. Y estando ahí, lo que vamos a hacer es igual, ¿no? Hacer el sudo npm run init API, el cual baja las dependencias, ¿no? Entonces, ejecútenlo también. Y este es un proyecto no muy complejo, pero es diferente a lo que ya vimos sobre los features. Quiero que lo vean. Y estando, una vez que baja las dependencias, igual nos vamos a meter a la carpeta de test y tenemos el mismo comando que va a ser gulf BDD, gulf features, y esto genera la ejecución de 4 escenarios de prueba, 15 escenarios, y ahorita se los voy a enseñar. Entonces, también háganlo, bajen dependencias. Me voy al laboratorio 6, a la carpeta BDD y a la carpeta de test. Entonces, en la parte de features, no solamente tengo un archivo, ustedes pueden crear múltiples archivos de features. Por ejemplo, recordarán la especificación, y si no la abro súper rápido, recuerden que teníamos una especificación de contrato llamado API de créditos del Banco Poder, donde teníamos los recursos de operaciones de crédito, operaciones de validación de solicitudes, operaciones de saldo de crédito y operaciones de pagos de los créditos. Teníamos múltiples recursos, y recordaremos. Entonces, eso quiere decir, pero eso fue en la carpeta de Node, que en la carpeta de test a nivel features podemos generar los diferentes archivos .feature para hacer las pruebas que necesitamos. Por ejemplo, aquí le vamos a dar clic en créditos.feature, váyanlo haciendo, y estos escenarios que ven aquí son los escenarios para la parte del crédito, ¿no? Dar de alta un crédito, crear un crédito pero con datos incorrectos, pues un 400 de un evento inesperado cuando hago cuando hago el 500. Luego tengo el put, porque voy a hacer actualizaciones de créditos exitosas. Luego tengo el put 400. Luego tengo el put 500. Luego el get de éxito, el get de 404 y el get de 200, ¿vale? Entonces,
tenemos que generar, bueno, ahora tenemos un archivo que es créditos.feature, pero bien sabemos que esa especificación tenía el de aprobaciones, el de saldos y el de pagos, ¿no? Entonces, este feature solamente corresponde al principal, al recurso principal de créditos.feature, pero también tenemos otros archivos más, ¿no? Como por ejemplo las aprobaciones. Aquí está. El feature es yo como desarrollador de APIs y microservicios, negocio me solicita poder aprobar los créditos solicitados por los clientes, ¿vale? Y sus diferentes pruebas, ¿no? Quiero hacer un post para la creación de una aprobación, ya iba a decir cliente, pero no, a una aprobación. En donde también vean, aquí no está sucediendo, pero si ustedes necesitaran integrar en la petición que van a enviar, que en este caso es para un post, de esta forma se setea un token, ¿no? Le voy a poner a set viewer token. Obviamente ese token se tiene que gestionar previamente, ¿vale, chicos y chicas? Entonces, así funciona. Tengo el de créditos aprobaciones para su caso éxito 201. Tengo también para post sub 500 y ya, ¿no? Tanto la creación exitosa como la creación con error. Eso fue créditos.aprobaciones.feature. Pero también tengo otro archivo de saldos, por ejemplo, ¿no? Es otro feature más en donde yo como desarrollador de APIs y micros, negocio me solicita poder consultar el saldo del crédito actual solicitado por Banco Poder. Entonces necesito hacer un get exitoso con un bidder token. Si hubiera, aquí nomás lo estoy seteando, realmente no lo hace, no tengo nada seteado en la variable token. Entonces aquí estoy haciendo un get que espera un 200, un JSON válido y 3 propiedades. Estoy consultando la información actual del crédito y obviamente también un escenario de 500 si la consultara y me devolviera un 500. Una vez que ya tenemos créditos.feature, también, bueno, fue la parte de saldos, también tengo la de pagos, créditos-pagos.feature, en donde pues tengo un 200 de consulta de los pagos y tengo un get 500 de la consulta de los pagos, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un errorcito. Aquí no son saldo, aquí se obtiene la información actual de los pagos. Ahorita le subo los cambios actual del crédito. Y justo porque me doy cuenta, porque aquí el recurso que invoco es pagos, ¿vale? Entonces estoy haciendo una consulta de los pagos por un ID en específico. Recuerden que también se le pasan path variables algunos recursos de la especificación de créditos que vimos. De esta forma le estoy pasando el path variable, ¿no? Simplemente definir el valor de la variable, ¿no? Estoy haciendo los pagos de un crédito en específico, ID de crédito va a valer esto. Entonces, de esta forma le podemos pasar path variables, ¿no? Tengo mi escenario 200 y tengo mi escenario 500 de la especificación de créditos. Entonces, yo lo que le recomendaría es entender, validar si esto les puede dar valor, pues ahora en su metodología de software, en vez de delegarlo al backend, porque en el backend, pues justo es más hacer TDD, ¿no? Pruebas funcionales del código. Y esto del BDD es más orientado pues a las APIs en un proceso antes de construir el back, ¿vale? Entonces, chicos, por ejemplo, si yo me voy de este lado, dijimos que había 4 archivos, saldos, pagos, el de créditos y el de aprobaciones. Entonces, pues justo por eso acá dice que hay 4 features, todos pasaron, tiene 15 escenarios. Entonces, por ejemplo, los primeros features son para los créditos, ¿no? Créditos diagonal versión 1, y los diferentes escenarios que queremos cubrir, ¿no? La creación de un crédito, la creación de un crédito pero con errores inesperados, actualizar crédito correctamente, luego actualizar crédito pero con algún dato mal, obtener la información de un crédito vía su identificador, validar cuando un crédito existe o no y dar de baja un crédito de forma lógica, ¿vale? Como todo se comprobó, como todo se pasa, entonces esto está bien. Luego sigue el de saldos, ¿vale? Aquí dice, obtener información de saldos. Luego del lado derecho tengo el tema de las aprobaciones, recursos de las aprobaciones y luego la información del saldo, ¿no? Que tenga que ver con el crédito. Si se dan cuentas a nivel Zoom, aquí están los diferentes escenarios que podemos desarrollar pues para las pruebas. Son 4 escenarios, 4 features, perdón, 15 escenarios de prueba, ¿no? 15 escenarios se refiere a la sumatoria de todos los escenarios que existen en los N archivos.
Justo aquí, por eso lo embebe todo, ¿vale? Entonces, de esa forma funcionan los features, no sé qué opinen, no sé si les sirva para su trabajo, pero yo lo que le recomendaría es que si ya lo están haciendo, pensar un poco que esto es antes de desarrollar, ¿no? Para integrarlo en sus flujos, ¿no? Ahora, no necesitan tener un gateway para eso, esto ya vieron que lo podemos hacer con unos proyectitos Node.js y va a funcionar. Sirve para documentar su código y sirve para poder entender los cambios funcionales que ha tenido un sistema, ¿vale? Y si esto, por ejemplo, si lo veo más a nivel backend, pues podría meterle el Cucumber, pero cuando alguien llegue y oye, me voy a integrar al equipo, te va a tocar tal funcionalidad, lo que le van a decir es ve a ver el código para ver qué hace y el BDD va a estar ahí, ¿no? O el Cucumber va a estar ahí en sus backend services. Esto también va a estar en el API. Lo vamos a leer y saber, y sin tener que ir a ningún lugar donde hay código, entendería qué hace el sistema, pues basado en estos escenarios de prueba, ¿vale, chicos y chicas? Entonces, para que lo consideren. Entonces, de este lado, pues ya está la ejecución. Ahora, ¿por qué se ve súper atascado acá? Recuerden, se levanta API Mocker y luego API CLI hace la interpretación de estos archivos y ya que se interpretan estos archivos, Cucumber lanza las peticiones y una vez que lanza las peticiones, se van viendo que todos estos puntos verdes, ya se los había dicho que son los steps, cada uno de los pasos que se ejecutan, pues en un feature, ¿no? Entonces aquí son los diferentes escenarios de prueba, ¿no? Con obviamente las respuestas que está realizando API Mocker. Chance en algún momento no apuntamos a API Mocker, apuntamos al gateway, apuntamos a su backend, siempre y cuando estos features lo puedan alcanzar a ver a esa implementación, ¿vale? Entonces lo voy a detener chicos. Espero que esto les funcione, les sirva. Por ejemplo, nosotros lo aterrizamos con clientes que tenemos para cambiar su metodología y más con clientes que tenemos que ven temas de APIs, ¿vale? Esto va pues muy enfocado a una API strategy, un gobierno de APIs, un centro de excelencia de APIs, como se le quiera llamar, y mejora mucho los tiempos de integración con mocks que ya vimos y las pruebas de funcionalidad basadas en la experiencia con BDD, ¿vale? Y en un momento 2, pues sí es estar programando, ahí está la magia, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, vamos a llegar a hasta aquí llegamos de esa parte. Espero le hayan entendido. Les voy a pasar el container que les levanto un front que les sirve para crear especificaciones. Ahí nada más ahorita lo anoto para que no se me olvide. Y espero que a todos les hayan salido las prácticas. Si tienen cualquier duda, les voy a poner aquí pendiente, expresiones regulares para el tema los features. Recuerden que esta data que está en las tablas de prueba, pues ahorita está en duro. Más bien aquí pongan una expresión que diga, esto va a ser van a ser letras, ¿vale? Letras con números. Aquí va a ser un número, sin que tengan que poner los valores reales como ahorita se están expresando. Pero esto es pues, para que entiendan los ejemplos. Vamos a continuar, chicos. Les había dicho ahí por el chat que les pasé una guía para poder activar la facturación de Google. Tienen que verla, tienen que poner una tarjeta de crédito. Creo que alguien dijo que también con débito funcionaba para poder activar sus 300 créditos gratis que Google Cloud les va a dar. Y también les pasé una guía de despliegue para poder justo desplegar APGX. Quien no lo haya hecho, no se preocupe, no pasa nada. Hoy no lo usaremos, pero hoy empezaremos a ver APG. Pero sí es importante que ya el lunes lo tengan desplegado. Si se llegan a atorar en algo, díganme y de inmediato los apoyo para que todos tengamos pues APG desplegado. Entonces, y también desde el día de ayer les había subido al repositorio un nuevo PDF que justo va a ser lo que vamos a estar viendo sobre APGX, ¿vale? Que justo vamos a arrancar ya el día de hoy. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario, si tiene algún tema con los ejercicios que vimos, los puedo apoyar sin problemas para que todos les hagan los ejercicios. Si no llegan a entender algo, puedo recapitular algún punto en específico. ¿Dudas hasta acá, chicos y chicas?
Bien, si no tienen dudas, vamos a dar inicio. Le decía que en su material oficial hay una nueva guía aquí en la carpeta o en su carpeta de ustedes. Por ejemplo, yo me voy de este lado y se ve algo así, ¿no? En su carpeta que dice material oficial, tengo ahora las guías de facturación, las de APGX y las guías de la nueva que vamos a ver hoy, la APG. Esta nueva guía la pueden compartir por aquí. Sí, de hecho se las compartí. Anda por acá el día de hoy. Mira, le voy a poner la guía de facturación para que activen sus créditos de Google Cloud y la guía para poder desplegar APGX, ¿vale? Entonces, pues échenle ahí un ojo para que ya lo tengan. Ahora lo que sigue, chicos y chicas, es empezar a ver el tema de APG, que justo, pues ya mucho de lo que ya vimos van a ver que les va a servir porque ya va a ser, ya va a estar de entendido conceptos como OpenAPI, BasePath, recursos, mocks, features y demás. Y ahorita lo vamos a aterrizar ya a este gateway. Sí, adelante, Miguel. Acá en el repo se subieron esos nuevos PDFs, ¿verdad? Tendría que ser un pool. Sí, ya le pull y ya están los PDFs, se subieron hace ratito. Sí, ya los puedes ver. Según yo, ya si le hago un git de status, nada más está lo nuevo, que se bajaron las dependencias de los node modules, pero ya están esos PDFs. Y también están en el chat, ¿vale? Gracias. Sí, claro. Bueno, vamos a empezar con el tema de APG, chicos. Muchas personas o la mayoría de los que están acá entraron por el producto de APG, pero importante dar la introducción que dimos para todo está en el contexto que es el OpenAPI, los contratos, los recursos, get, pod, put, delete, códigos HTTP, cómo diseñar un contrato, porque APG todo eso lo mapea en su solución. Obviamente lo abstrae, pero sí deben de saberlo, ¿no? Entonces, pues para este entrenamiento de ya el módulo de APG, sí necesitan tener desplegado APGX. No lo usaremos el día de hoy. Ahí nada más alguien de los de aquí ya desplegó APGX, chicos, chicas. ¿Alguno? Vale, no se preocupen. Hoy no lo usaremos, pero sí, por favor, ayúdenme. Muy importante que el lunes ya lo tienen que tener desplegado. Cualquier duda que llegaran a tener, lo podemos revisar sin problemas, ¿vale? Pero sí importante que lo tengan que desplegar. Y con la guía de cómo desplegarlo, pues lo van a poder hacer, ¿vale? Esto me lo voy a saltar. Y bueno, vamos a empezar con esto. Algunas personas han entrado en varios webinars que hemos dado, en donde han visto un poco de esto, pero obviamente no todo. Primeramente empezaremos, chicos, a hablar del gateway, ¿no? Bueno, no recientemente, muchas arquitecturas nuevas consideran este componente. La mayoría de arquitecturas tradicionales normalmente vamos a tener una capa de protección, WAFs, después de la capa de protección vamos a tener capa de balanceo y después de capa de balanceo vamos a tener capa aplicativa. Luego de esa capa aplicativa vamos a tener bases de datos y demás satélites. Este componente de API Gateway va a sustituir justo a la parte de los componentes de balanceo. No balanceadores, por ejemplo, si ustedes tuvieran una capa JBoss, una capa IIS, una capa de Fargate, una capa de Kubernetes, el producto que le quieran llamar donde vive su aplicación, enfrente de su capa aplicativa irá este gateway. De hecho, hace ratito, bueno, no hace ratito, en las primeras sesiones les estaba comentando que hay un producto que les voy a poner acá por el chat que se llama Stargate, ¿vale? Se los había mencionado porque Stargate es más un Data API Gateway, ¿no? Se los había mencionado, pero se me fue el nombre, pero se llama Stargate. Entonces, esta cosa de Stargate es open source, también hay una versión de paga que les permite, a ver si en el video sale, que les permite apificar de una manera muy fácil las bases de datos. El API Gateway que veremos ahorita no es para apificar las bases de datos, ¿vale? Sino más bien es para apificar a ver si algo se ve por acá, creo que sí, ahorita le hacemos zoom.
Este es para el gateway que vamos a ver, que en este caso es API, es un API management, pero es más para apificar la capa aplicativa, la capa middleware, los monolíticos, los microservicios, la capa de orquestación, de integración, ¿no? Pero, por ejemplo, este Data API Gateway, Stargate, sí puede exponer APIs y toda esa data se guarda en Cassandra, ¿vale? Pero hay una imagen bastante buena, vamos a ver si la encontramos, Stargate IO. Vamos a ver, déjenme ver si por aquí, Stargate Architecture. Este producto sí les va a servir. Stargate, le voy a poner Data API Gateway Architecture. Este producto, chicos, sí les va a permitir poder. Hay un diagramita bueno que no sé dónde ande. GraphQL. Déjenme ver por dónde anda. Bueno, el Stargate justo les va a exponer las bases de datos a través de APIs, ¿vale? Entonces, ese es un concepto, pues, de Stargate propiamente, y es un Data API Gateway, no un gateway como lo estamos, no veo el diagramita que les mencionaba. Kubernetes, Storage, no está. Pero lo voy a buscar y justo a nivel arquitectura de Stargate, él sí expone la data de todo lo que metan en Cassandra. Y bueno, para algunas personas hará sentido que toda la data podría estar en Cassandra. Imagínense que llega información y esa información a través de un evento, la guardan en la base, documental o no documental, perdón, relacional o no relacional, y hagan un evento que publique también esa, o que tome esa data, la mande un evento y alguien la extraiga y la meta en Stargate, ¿no? O Stargate propiamente vaya a Kafka o a TIBCO o al RabbitMQ o RabbitMQ, al method broker que usen Stargate, vaya al method broker, tome la data y la mete en Cassandra. ¿Para qué? Para que ahora la muestre como una API, ¿no? Y ya no tiene que construir APIs, o sea, la data que está en Cassandra la pone en formato REST, la pone en formato GraphQL, en N formatos que ustedes ya necesitan, pero eso se llama un Data API Gateway, ¿vale? Hace sentido para cosas que queremos tener como API muy rápido sin construir las APIs, porque en el momento de meterlas a Stargate en su clúster de Cassandra, lo va a convertir en APIs disponibilizadas sin tener que construir nada, ¿no? Solamente meter la información a Cassandra. Entonces está bastante bueno ahí para que lo puedan usar para sus casos de aplicativos que tengan. Volviendo al API Gateway, justo primeramente quería hablar de este concepto. El API Gateway es un patrón de arquitectura que les va a permitir poner un componente en su arquitectura de software o en su arquitectura aplicativa o en su arquitectura a nivel infraestructura. Este componente lo que va a permitir es que solamente va a ser un punto central de acceso para que todos los clientes consumidores, y hablamos de clientes consumidores como decimos aplicaciones móviles, aplicaciones web o un backend o algo que va a invocar un servicio, siempre pase por el API Gateway, ¿no? Este API Gateway, hoy seguramente han visto, voy a poner API Gateway pattern. Un API Gateway se ve algo así, ¿no? En donde vamos a tener este componente que los consumidores, los client apps, van a llegar al API Gateway sin tener que llegar directamente. En este caso dice microservicios, pero aquí podría ser un monolítico, podría ser una capa de integración. Esta capa de integración podría conectarse a un core bancario, un core de tarjetas, a sus CRM, a sus sistemas legacy, a sus sistemas serverless, a sus microservicios, a todo, ¿no? El API Gateway, solamente considerar importante que este patrón de arquitectura es síncrono y justo ya hay algunas soluciones en el mercado para cosas asíncronas.
pero pues no es un API Gateway donde esperas un request, un response, sino más bien llega un request, publica un evento y ya, ¿no? Te olvidas de una respuesta. Hay un producto que se llama Solaz, no sé si lo conozcan. Solaz, a ver si me aparece. Solaz, API Gateway. Estos señores de Solaz, Micro Gateways, estos señores hicieron eso y les voy a pasar la página, pero hicieron un API Gateway que es asíncrono, ¿no? En el sentido que llega una petición y él distribuye eventos a N consumidores. Normalmente este patrón que les digo es síncrono, o sea, request, response. Ahí echen un ojo al de al Solaz. Gente sí creó una herramienta que permite lanzar un request y lanzar un evento, ¿no? No estoy seguro si regresa una petición al consumidor, creo que no, pero échenle un ojo. El tema es que son pocos los que han construido productos de ese tipo, porque la mayoría de API Gateways como APG, Kong, TJK, Triescale, cualquier API Gateway de Azure, el API Gateway de AWS, todos son síncronos, no son asíncronos. Pero volviendo a la definición, a nivel patrón, quería que lo vieran. Este componente es el componente que estamos viendo acá, o bueno, la descripción. Este API Gateway va a ser el punto central de acceso en que todos los clientes que quieran consumir funcionalidad de middleware, de backend, de monolíticos, de microservicios, de lo que sea, van a pasar por ese API Gateway. Y ese API Gateway va a supervisar y asegurar el acceso a la capa de servicios que se están exponiendo obviamente a través de esta API Gateway, o sea, todos estos, ¿no? Él va a supervisar, monitorear, asegurar cuota, tráfico. Yo lo llamo de la siguiente forma: todo lo que sea no funcional va en el API Gateway. Cuota, tráfico, seguridad, mediación, extensión, orquestación no. Recuerden que dijimos que en las APIs no deberíamos de poner orquestación, sino esto va más en la capa aplicativa o en alguna solución de orquestación, ¿no? Pero pues aquí no va orquestación. Lo que sí se puede hacer es que, ahora lo que no se puede hacer es que un API invoque otra API a sí mismo, porque no tendría, o sea, que un API apunte a una backend donde ese backend sea una API a sí misma, pues no debería ser tampoco, ¿no? Entonces, este patrón muchas empresas ya lo están poniendo en sus aplicaciones. Si ustedes ven cualquier tipo por ejemplo, API Gateway Architecture, pueden ver cualquier arquitectura en Internet, por ejemplo, alguna de AWS, esta que se ve de este lado, que no sé dónde quedó, supongo que es esta. Por ejemplo, aquí tenemos que las aplicaciones están acoplando directamente a una arquitectura SOAP, a una REST API, a un RCS, a una conexión a base de datos, a un FTP. La idea ahora es integrarles un API Gateway que se ve. ¿Sí, adelante, Pedro? Sí, bueno, Giovanni, ahorita mencionaste que se le puede, digamos, poner seguridad a APG. En este caso, en una arquitectura así como de microservicios, ¿cómo sabríamos cuándo es bueno delegarle al APG este tema de seguridad y no tener un servicio que tenga, pues sí, por ejemplo, un Sprint Security que se encargue de eso? ¿En qué momento saber cuándo usar uno y cuándo otro? Sí, esa es muy buena, Pedro. La idea, más que cómo saber en qué momento, debes de delegarlo a PG, ¿no? Más bien es si quieres robustecer. A ver, déjame ver si encuentro un diagrama. APG, Security, nada más como para que lo veas a nivel de arquitectura. Lo tenemos también ahorita en los diagramas. Bueno, imaginemos esto, ¿no? Más que decida si sí o no va a ir, tendría que ir en APG, ¿no? Sí puede robustecer más y a eso lo vamos a ver más adelante. Hay un módulo dedicado a la seguridad en donde los clientes consumidores, como acá dice Client App Application o Internal Application, más adelante veremos que APG expone un balanceador público y un balanceador privado, ¿no? Para APIs públicas y otro para APIs privadas. Por eso podemos invocarlo de dos formas. Ahora, todo el consumo de APIs a través de APG
por eso yo digo, todos los requerimientos no funcionales debería de absorberlos el gateway, como la seguridad del tráfico, mediación, N cosas más. Y ahora dices, ¿y cuándo no? No, pues es que no habrá cuándo no. O sea, APG tiene que tomar la seguridad porque va a ser el punto central de acceso. Ya ya ninguna client apps o un internal application se conectará directamente a tus backend services. No se podrá eso. De hecho, tus balanceadores de tu capa aplicativa tendrán un certificado que va a matchar con un certificado que se pone en APG, y si un cliente consumidor trata de invocar tu balanceador, eso no sucederá porque no va a tener el certificado. Entonces, en primera, ya el acceso, nadie entra directamente a los backend services si no es a través de APG, por lo cual gobiernas que siempre va a ser el componente de acceso. La primera es esa, ¿no? No es negociable. La seguridad irá en APG. Ahora dices, oye, pero el Spring Security o algún componente que me genere tokens a nivel de seguridad, sí, eso es robustecer más. Y esto se le llama, bueno, aquí en Apis Cloud Training y en Mega Cloud, que es la empresa de consultoría que también ahí colaboramos o trabajamos. Esto se le llama seguridad al norte, que es de este lado, nada más que obviamente se vería de este lado, seguridad al norte y seguridad hacia el sur, ¿no? Al norte es APG y al sur podrías, bueno, recuerdas que te dije que va a haber un certificado en tus balanceadores, ya sean ambientes productivos o no productivos. Nadie puede invocar a tus backends si no tienes ese certificado, no le va a dejar consumir a través de sus balanceadores. Obviamente hablamos de balanceadores. Si tuvieras IPs en específico de los servidores, pues no, seguramente se podrá. Pero hablando de que son capa aplicativa con balanceadores para escenarios productivos, obviamente, nadie invocará tus backends si no tienes los certificados. Y lo que también se puede implementar, y esos certificados justo implementa el Mutual TLS para que todo lo que viaje entre APG y tu backend esté encriptado, ¿vale? Pero esa es encripción a nivel canal. Ahora, si tú dices, oye, pero ya sé que nadie va a invocar a mi backend porque no tiene el certificado. Ya lo sé. Pero si quieres integrar algún mecanismo más robusto de seguridad, en primera, el tráfico ya va cifrado, ¿no? Eso ya no te preocupes. Y la segunda es, tú sí puedes mandar un token. Obviamente ese token no lo tiene que generar el front consumidor o la aplicación consumidora, sino más bien es un token que se tiene que generar del lado de APG, y ese token lo puedes pasar a nivel header, a nivel backend, y una vez que llega ese token, tú podrías desencriptar, no sé, ese JSON Web Token, y si lo puedes desencriptar, quiere decir que esa transacción es válida y tiene un tiempo de expiración en específico. Ejecuta la transacción, persistes, orquesta, chalala, y regresas la transacción. Si tú recibes ese token y tú no lo puedes encriptar o aparte ya venció el tiempo, pues no vas a ejecutar la transacción. Pero ese otro ya es otro nivel más de seguridad. En primera, de este lado, APG va a tener esquemas de seguridad robustos. Hay diferentes tipos de seguridad. Del lado izquierdo, del lado APG, va a haber seguridad a nivel canal HTTPS. Súmale que también podrías encriptar datos, pero eso lo va a hacer el cliente consumidor. Súmale que APG va a tener un esquema de seguridad como WOW2, ¿no? De tipo Client Credential, Authorization Code, implícito, password, no lo sé. Depende del flujo consumidor. Depende si es una aplicación web, si es una aplicación móvil, si es depende que sea. Y vas a tener estos esquemas, ya te dije, HTTPS, puedes tener un esquema de autenticación como un OAuth, y también tienes un esquema que vamos a ver que se llama de autorización basado en productos de APG. Entonces ya tienes bastante robustez en el sentido de entrada, más encriptar el tráfico que se está moviendo, y luego entre APG y el backend habrá TLS, y a eso súmale que si quieres añadir un header, un JWT para que tú valides ese JWT, también. Entonces, más que sea en cuándo va a ser en APG y cuándo no, APG tiene que tener la seguridad, porque ahora se convierte en tu plataforma de acceso, ¿no? Y de hecho, el API Gateway, y hablando específicamente de APG, porque este curso es de APG en específico, el Gateway es un componente altamente escalable y debería ser altamente robusto, porque si el API Gateway no funciona, nadie accede a tus backends, y eso es muy crítico, ¿no?
Entonces, las empresas donde vayan a implementar el API Gateway, ponle el nombre que quieras, tiene que tener una arquitectura altamente disponible, robusto y muy, muy seguro, porque ahora todo entra por ahí, ¿no? Entonces, si se llegara a caer y que ha pasado, no es algo que le digo que es altamente escalable y robusto, ha pasado que se cae y cuando se cae, nada funciona. Ya veo todo claro. Perfecto, Pedro. Espero y hagan sus preguntas sobre todo esto. O sea, son los esquemas de seguridad en cualquier API Gateway o cualquier aplicación. Es lo más complejo, yo pienso. Lo demás creo siempre se puede resolver, pero los esquemas de seguridad tienen que quedar muy bien definidos, hechos y probados, ¿no? Lo demás creo que se puede resolver. También la seguridad se puede resolver, pero creo que la seguridad es uno de los puntos más importantes. Volviendo al tema de la robustez de la plataforma, tengan cuidado cuando implementan un API Gateway, pónganle el nombre que sea, porque si este no tiene una buena arquitectura a nivel infraestructura y a nivel producto y esto no funciona, nadie va a poder entrar a su capa de servicios y eso va a ser muy crítico y neta que me ha pasado estar en un escenario donde el API Gateway se cae, nada funciona y todas las transacciones, todos los procesos que están de este lado, ya se me perdió el diagrama, todo lo que está atrás del API Gateway, backend, si ese backend invoca un core y el core va a no sé dónde, persistencia, lo que sea, todo ya no funciona, ¿no? Y no es que se caigan estos sistemas, sino más bien el API Gateway, pues algo le pasa y es un caos, ¿no? Y en neta que no quieren estar en esos escenarios, porque pues si ese API Gateway no está disponible, ¿cómo le van a decir a sus consumidores, oye, el API Gateway por alguna razón no está, se cayó, lo que quieran? Ahora, aplicación web o ahora aplicación móvil apunta a un balanceador que puede estar por acá, que se distribuye el tráfico entre sus backends. ¿Cuánto tiempo va a pasar eso? Las aplicaciones se tienen que recompilar para hacer eso. En el sentido que este web tiene apuntado el DNS del API Gateway. Chance el API Gateway tiene un DNS y ese DNS apunta un balanceador del API Gateway, pero la web está acoplado directamente a ese DNS. Lo que sí podría hacer es que ese DNS que enmascara el API Gateway apunte al balanceador que está por acá, que estuviera por acá, ¿no? Y con ello, pues brincarte, quitarte el API Gateway. Pero, pues, justo la idea es que ahora, teniendo un API Gateway, es que te acoplas al esquema de seguridad que tiene el API Gateway, porque ahí lo pusiste, porque ahí estamos diciendo que debería de estar el esquema de seguridad o todos los requerimientos no funcionales. Entonces, hace un caos tratar de que ahora el web apunte directamente a la capa aplicativa o que el móvil apunte a la nueva aplicativa. Imagínense, la aplicación móvil está en los stores, ¿no? En la de Apple, en la de Google para Android. ¿En qué tiempo van a hacer un update aplicativo? Entonces, tener un API Gateway a nivel arquitectura, se los digo en buen plan, tienen que tener mucho cuidado. Aún así les diga AWS que es serverless, ¿no? Me ha pasado que ese serverless de AWS no es que se caiga, pero ha tenido afectaciones. No sé si lo han usado ustedes, el API Gateway de AWS, y no es para quemar AWS, sino que cualquier API Gateway puede tener alguna afectación y como se vuelve ahora el punto central de acceso, todo va a dejar de funcionar. En las empresas que tienen estrategia de apificación basada en un API Gateway, pongan el nombre que sea, ese componente normalmente es multi-data center, multi-región, en el sentido que está puesto en diferentes lugares y multi-región. Y aparte, normalmente se tiene que estar sincronizando pues con sus pares, ¿no? Hablamos de multi-data center o hablamos de si está en otra región, porque hablaremos de unos tokens después que se generan a nivel seguridad y esos tokens tienen que estar en las múltiples data centers o en las múltiples regiones para pues que si falla alguno, esos tokens también vivan en la otra región. Cuando digo región me refiero a nube y cuando digo data center, pues a nube privada o on-premises, ¿no? El tradicional. Entonces, consideren eso, perdón que me extienda mucho, pero tienen que tener cuidado porque se pone muy feo la situación. Entonces, este API Gateway va a ser este punto central de acceso para poder administrar, supervisar y asegurar quién, cuándo y cuánto consume la capa de servicios, ¿vale? Eso es el patrón de API Gateway. Ahora, ¿para qué queremos un API Gateway, chicos? ¿De dónde nace la idea de que vamos a ponerle un API Gateway a las arquitecturas? ¿Por qué la moda? Porque vamos a poner la seguridad y todos los requerimientos no funcionales van a estar ahí, porque quieren tener un gobierno. Las empresas, en su proceso de transformación digital,
Las APIs ya vimos que va a ser una forma de poder desarrollar de una forma más ágil y poder conectar sistemas y poder reutilizar funcionalidad que un API expone de un backend. Entonces, la idea es tener con un API Gateway un gobierno, ¿no? Un gobierno de la exposición de todas mis APIs para desarrolladores que están en la empresa, para desarrolladores que están fuera de la empresa, y hablamos de desarrolladores que van a consumir esas APIs y van a utilizar esa funcionalidad. Entonces, todo el tema de tener un API Gateway no es por moda o por ser fancy o por ser lo que quieran, sino es por tener un gobierno a través de un API Gateway. Y veremos que un API Gateway pertenece a un API Management. Tendremos gobierno, tendremos control, tendremos procesos, tendremos un ciclo de desarrollo de APIs montado sobre esta herramienta. La herramienta sí es importante, pero de hecho siempre les digo esto, chicos y chicas, la herramienta es importante, pero más importa la estrategia y el gobierno que tengan. Así podrían utilizar Soul Gateway, Spring, TJK, Kong, lo que sea. No importa el gateway, obviamente sí importa uno que sea bueno, uno robusto. Importa más el ciclo de desarrollo, las buenas prácticas, la metodología, la estrategia, qué apificar, qué no apificar, cómo hacerlo, el running diario de hacer las 8,000, 9,000, 10,000 piezas de API. Eso es lo más importante. Y sí, estar apalancados con una buena herramienta de API Gateway, API Management, como APG, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que ya definimos el tema de API Gateway, de tener un gobierno, algo así se ve la arquitectura de un API Management. Ahora, si ustedes van a entrevista o algo por el estilo, les van a decir, oye, ¿qué API Management has usado? El API Gateway, que ahorita ya definimos, es un componente de un API Management. Un API Management es una solución completa para la administración y el ciclo de vida de las APIs. Y no solamente tiene un API Gateway, también tiene un API Portal o uno o múltiples, y el API Portal les va a ayudar a poder documentar sus APIs tanto privadas como públicas. Ahí va la documentación, van a registrar los developers que están interesados en consumir las APIs, se va a ver analítica y se va a generar una comunidad pues de las APIs existentes y de los desarrolladores. Y pues obviamente también tenemos el componente API Gateway, donde ya lo habíamos dicho, ahí van a estar todos los requerimientos no funcionales como la seguridad, el cacheo, la representación. Aquí es orquestación, chicos, pero no, la orquestación no va en las APIs, eso va en su backend o en su solución de integración. Y luego, pues en la parte de API Portal, pues tenemos a los desarrolladores internos y externos y la comunidad que va a estar visualizando y consumiendo sus APIs. Ahora, importante, en el API Portal, las APIs no apuntan a los backends reales, apuntan a mocks. Por eso es bueno conocer la estrategia de mocking, porque si ustedes se suscriben a un API Portal y empiezan a consumir esas APIs no apuntan a producción. Chance apuntan a desarrollo, chance, sino más bien apuntan a mocks o algo que no es producción. Chance ni algo que es desarrollo. Esto se le llama sandbox, ¿vale? Sus ambientes sandbox, sus ambientes donde esa API apunta a un backend en sandbox. La API está en un ambiente sandbox, ¿vale? En donde se está disponibilizando. Y luego tenemos también el gateway, que ya lo había mencionado, todos los requerimientos no funcionales, y justo el gateway es el que expone las APIs a las aplicaciones móviles, web u otros sistemas, ¿vale? Y pues bueno, el API Management, chicos, ya tiene todo un ciclo de administración, tiene configuraciones de seguridad, propiamente las APIs, el gobierno, el Developer Management, en el sentido la alta de los usuarios. Hay algunos productos de API Gateway, de API Management, que tienen módulos de monetización que les va a permitir generar ingresos a partir de API Calls, en donde ya se van a distribuir basados en productos de cuota, que de hecho vamos a ver eso más adelante, pero implementado en una política. Entonces, pues una solución de API Management se ve algo así, chicos y chicas. Considérenlo que no solamente se trata de hacer APIs. Hacer APIs, pues es fácil. Más bien queremos tener una estrategia y un gobierno para desarrollar miles de APIs, ¿no? Las empresas empiezan con poquitas APIs y terminan con miles de APIs construidas, depende del tamaño de la empresa, y hay que tener cómo poder administrarlas, gobernarlas, tener un catálogo, tener seguridad, y eso es lo que les digo, es más importante tener eso que la herramienta. La herramienta es el medio, ¿no?
Entonces, importante para que lo consideren en sus estrategias. Ahora, importante que algo así se ve el API Gateway, ¿no? Para que todos entendamos. Tenemos aplicaciones móviles, web, integraciones o algún partner quiere invocar una API de nosotros. Tenemos el producto de APG, donde vamos a poner las APIs. Y de este lado, aquí dice databases, pero no, recuerden, un API Gateway no lo conectamos con base de datos, lo conectamos con backends o con capas de integración, ¿vale? La de Oracle, la marca, la de IBM, la que quieran, ¿no? La de TIBCO, o pues backend services, ¿no? Serverless, micros, monolíticos, todo lo que sea HTTP, ¿vale? Bueno, es que se exponga sobre el protocolo HTTP. No, aquí dice databases, pero no base de datos. Eso es Stargate o herramientas de Data API Gateways, ¿vale? Ahora, ¿qué es APGX? En el mercado, chicos, APG ya tiene más de 10 años en la industria. En el cuadrante de Gartner es de los más top o es el top en el mercado desde hace muchos años. Google compró este producto a otra empresa, que en este caso la empresa se llama APG, la adquirió y ahora ya es de Google, ¿no? Ahora, APG, ¿qué es, chicos? APG es la evolución de todos los productos de APG que han salido en el mercado. Anteriormente se llamaba APG Edge y ahora se llama APGX, la versión que corre en Google Cloud. Y si ustedes lo quieren poner en sus data centers, en on-premises, o en nube privada, o en AWS, o en Azure, o en Alibaba, en donde sea, está APG Hybrid, ¿vale? APG Hybrid es la solución de APG para correr en donde sea, en on-premise, en la nube, en donde quieran. Y APGX, chicos, importante, solamente corre en GCP. Es un SaaS que cobran por paquetes de calls, ¿no? Hay diferentes esquemas. Empresas compran todo, ¿no? Quiero el X, quiero el Hybrid, quiero todos, ¿no? Muchas empresas ahorita en México están usando la versión Edge, que es la versión anterior, pero ya están llegando al límite en el sentido de que se tienen que actualizar a las nuevas versiones. Por ejemplo, todas las empresas que usan Edge se tienen que migrar a Hybrid, tienen que hacerlo. Y Edge corre en máquinas virtuales, son procesos que corren en máquinas virtuales. APG está hecho en Java. Entonces son procesos que corren en máquinas virtuales y importante que se tienen que mover a APG Hybrid, todo lo que sea Edge, ¿no? Y importante que ahora APG Hybrid corre en Kubernetes. Entonces ya tiene un nivel de complejidad mayor, la gente va a empezar a adoptar Kubernetes de una mejor forma. Ya lo hacemos o ya lo hacen las empresas, pero los que usan APG tienen que irse a Hybrid. Y la gente que, por ejemplo, empresas que van a empezar desde cero y que son 100% cloud, que van a nacer en AWS o en GCP o en la nube que quieran, el producto que tienen que usar es APGX. Pero APGX, como les digo, solamente corre en Google Cloud. Ahora, si sus backend, de hecho, tenemos un cliente que va a poner APGX en Google Cloud, porque, bueno, no va a poner ese APGX, solamente corre en GCP o en Google Cloud, y sus backend están en AWS, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Tenemos que conectar las nubes, ¿no? El otro escenario de ejemplo es, de hecho, déjenme ver, creo por acá lo tenía. Bueno, no lo puedo mostrar obviamente por confidencialidad, pero les iba a mostrar un diagrama muy alto nivel. No tiene logos ni nada. Dice, cuando se levanta el API desde GCP, no es necesario levantar un Kubernetes manualmente. No. APGX, chicos, es una instalación que sí tiene un runtime, pero no usa este runtime de Kubernetes, ¿vale? Ese es APG Hybrid. APG Hybrid es el que necesita Kubernetes. APGX tiene su propio runtime, ¿vale? Y corre en GCP. De hecho, usa unas VMs, máquinas virtuales en Google Cloud para correr el runtime. Les damos un diagrama en donde la idea es cómo tener APG en GCP, X y cómo tener Hybrid cuando los backends estén en otra nube, ¿no? En AWS, en Azure, chalala. Se los muestro para la próxima sesión. Es un diagrama que he estado diseñando porque se está presentando mucho este escenario en la vida real. Los clientes están corriendo en la nube de AWS o de Azure, donde sea, pero quieren APGX y APGX nada más corre en GCP. Entonces hay dos formas como de resolverlo. El punto es, esa es la historia, chicos. Ahorita
todos los clientes se tienen que mover de Edge a Hybrid, los que corran en on-premise, nube privada o nubes. Y clientes nuevos que van a empezar a usar APG desde cero están optando por APG X, no Hybrid, es X, pero solamente corre en GCP. Y claro, se puede conectar con cualquier otra nube. Entonces, APG X me va a permitir administrar, crear APIs nativas y me va a poder ayudar a crearlas, administrarlas, protegerlas en cualquier entorno, ¿no? Y obviamente tener una plataforma escalable. APG ofrece algo que le vamos a llamar un API Proxy, que básicamente es la interfaz que estamos exponiendo hacia los consumidores y esa la estamos conectando pues hacia los backend services, ¿no? Y obviamente estos API proxies tienen seguridad, velocidad de limitación, en este caso gestión de tráfico, cuotas y análisis, ¿no? Y bueno, APG X soporta REST, gRPC, SOAP y GraphQL. Esto es nuevo, no lo soportaba, chicos. Entonces, solamente soportaba REST, obviamente, pero ya soporta gRPC, SOAP y GraphQL. Bueno, REST y SOAP siempre ha soportado, pero GraphQL y gRPC no. Y es nuevo, ¿vale? Les mandé, chicos, la guía de despliegue, me la voy a saltar, obviamente, de APG X, ¿no? Ahorita les voy a dar un tour sobre APG X para que le echen un ojo. Voy a entrar a Google Cloud, chicos, de este lado. Bueno, lo único que escribí fue GCP, que es la abreviación de Google Cloud. Y de este lado me voy a meter a una cuenta. Me voy a meter a la consola de Google Cloud. Esto ya es la consola de la nube de Google Cloud. Y voy a escribir la palabra APG, ¿vale? Ahora viene integrado como producto directamente en Google Cloud. Antes, ustedes para poder usar APG estaba fuera de Google Cloud, ¿no? Ahora ya va integrado. Esto tiene 1 año y cacho, casi 2 años, ¿no? Esto es APG, chicos, ya está desplegado, está sobre mi proyecto que se llama Eminent. Es importante que obviamente desplieguen su APG y se va a ver algo así, miren, aquí tengo los API proxies, ShareFlow, que son flujos compartidos, puedo hacer integraciones y por eso esta solución de APG X funciona muy bien en Google Cloud porque lo pueden integrar con sus servicios directamente de Google, ¿no? Con PubSubs, con Dataflows, con BigQuery, con un buen de productos que tiene Google Cloud, lo pueden conectar, ¿no? Tiene la parte de monitoreo, de debug. Esta de debug nos va a servir mucho a los API Architects y a los API Developers. Tenemos la parte de los productos, Developer y Apps. Y aquí están los portales. Recuerden que le decía que es necesario crear portales para justo documentar pues todas las APIs que tenemos, ¿no? APGX y el Edge y cualquier versión de APG tiene la forma de poder crear developer portals y eso es importante porque van a documentar todas sus APIs, ¿no? Entonces tenemos la parte de productos, developer, apps. Esto es muy importante porque es la forma de distribuir las APIs, de poderlas entregar a los consumidores y poderlas documentar pues para que las vean los developers internos y externos. Tengo analítica, donde puedo ver las métricas. Esto es muy importante, porque imagínense que ustedes empiezan a pificar en APG, ¿no? Oye, ¿y cuántos éxitos, cuántas peticiones mensuales hay de APG? No lo sabríamos. Bueno, a través de estas métricas nosotros podemos saber cuántas peticiones llegan mensuales, cuál es la API más adoptada, cuál es la API más transaccional, cuál es la developer app, que después le explicaré eso, es la más invocada, desde qué canal es más usado, desde el móvil, desde el web, desde otro backend, desde algún lugar. Y en APG pueden generar reportes customizados que se le llaman de dimensiones para poder, no sé, imagínense que exponen un API y ese API a nivel contrato tiene una propiedad que dice monto. Todo esa variable monto que puede venir a través de un request y o obtener en un response, se puede empezar a sumarizar, a sacar mínimos, a sacar máximos para entender, oye, cada vez que invocan un crédito, normalmente, si vemos en promedio, piden 10,000 pesos en el banco, no sé, Banamex, por ejemplo, ¿no? Podrían darse cuenta de eso, ¿no? Entonces son como métricas de negocio o métricas de cuántos éxitos, cuántos errores, cuántos 500, cuántos 404, todo lo que quieran, ¿no? Y eso es importante.
No todos los gateways o los API management te dan ese tipo de soluciones o de ventajas. APG lo hace. Y luego también tenemos, esto es nuevo, chicos, utiliza inteligencia artificial para entender el comportamiento de la invocación de las APIs, de la seguridad que tienen las APIs y de posibles riesgos. Tenemos el API Hub y tenemos la administración de los ambientes, ¿no? Que vamos a tener, Dev, Cuba, Test, Sandbox, producción y demás, y analíticos y monetización, ¿vale? Pareciera que nada más son estas opciones, obviamente cada opción tiene N ramificaciones, está muy bueno el producto. Entonces eso fue la navegación de la plataforma. Ahora, ¿cómo es la arquitectura? Esto ya se los había dicho, chicos, que APG está como líder en el cuadrante de Gartner. Hay otros gateway que les he mencionado como MuleSoft, TreeScale, el de TIBCO, el de Axway. De hecho, aquí en Axway trabaja uno de los API Evangelists más famosos del mundo. Está W02, está el API Gateway de AWS, el de Microsoft y bueno, N API Gateways. Pero de los mejores y adoptados es este de Google, en este caso APG. Estaba SEA Technologies, pero ya no existe o la cambiaron de nombre o algo por el estilo, pero también tenían un API Management bastante muy bueno. La verdad no sé si todavía exista. Ahora, es la arquitectura de APG Edge. Depende de dónde vayan a trabajar o dónde estén trabajando, así se ve. ¿Qué quiere decir esto? Hay un cliente consumidor que invoca un router, así se le llama en APG. El router pasa la petición al message processor y el message processor, todo esto síncrono, chicos, lanza la petición al backend, ¿no? Son componentes a nivel de arquitectura de cómo funcionan las peticiones en APG. Hay unos componentes más que utiliza APG y que todavía APG X y Hybrid lo tienen, pero la diferencia es que ahora todo vive en Kubernetes, todo está en pods. O sea, estos mismos componentes a nivel de arquitectura siguen viviendo en las nuevas versiones de X y Hybrid, pero viven en pods de Kubernetes. Entonces, tenemos Cassandra, que es una base de datos, Zookeeper, OpenLDAP, la Enterprise UI, que justo es el front, y el Management Server. Tiene Cupid, tiene Postgres Server. Y bueno, ahora, ¿para qué sirve todo ese show que les digo? Por ejemplo, tenemos que cuando yo les hablo de analítica, todo eso se guarda en un Postgres. APG de forma asíncrona manda la data que tú quieres analizar o que tú quieres resguardar para hacer analítica, la manda a un Postgres, ¿vale? Entonces, ahora importante que toda la arquitectura, chicos, de APG son productos, la mayoría son open source, ¿vale? Obviamente la idea es que Google te da el soporte Enterprise, pero el producto tiene proyectos de comunidad. Obviamente proyectos muy robustos y que llevan años en la industria y los usa obviamente para poder generar la escalabilidad y la consistencia. Por ejemplo, en Cassandra se guardan los tokens de seguridad. Cassandra es un anillo de clúster que justo te permite una integridad de información bastante buena, ¿no? Aparte, ese clúster de Cassandra puede estar distribuido, o sea, en múltiples lugares, un solo clúster. Entonces, obviamente, sí son productos de la comunidad, pero son respaldados por Google Cloud a nivel soporte, porque esa también es otra buena razón por qué elegir APG o cualquier API Gateway, ¿no? API Management, tiene comunidad, tiene buen soporte, tiene un buen precio y obviamente lleva años en el mercado y tiene N casos de éxito, ¿no? Consideraciones que deberían de tener para elegir un producto. Pero a nivel de arquitectura deben saber que en Postgres se guarda la data, en Cassandra se guardan tokens de seguridad con Zookeeper igual, OpenLDAP es para toda la parte de seguridad, la Enterprise UI pues es el front con tu Management Server y tiene el Developer Portal y el Developer Portal que justo es lo que les digo, la herramienta que sirve para documentar todas sus APIs. En el Developer Portal usa Postgres y el Developer Portal está hecho en Drupal, ¿vale? Drupal tuneado por Google para justo disponibilizar sus Developer Portals. Y bueno, aquí se ve como la arquitectura igual de APG Edge, importante. Esto es Edge, no es X ni Hybrid. Esto es Edge y se los comparto y se los explico porque muchas empresas en todo el mundo tienen todavía Edge. Todos los que apenas están conociendo APG se están yendo por X y por Hybrid, pero se ve algo así. Entonces, por ejemplo, de este lado tenemos el consumidor que lanza una petición al router, es un componente de APG.
Él pasa la petición al message processor y apunta al backend. Después veremos esta parte del cliente y del target endpoint. Vean que lo punteado, lo que está en línea son cosas asíncronas para guardar la data en Postgres, como se los había dicho. Todo lo demás son links de referencia para la conectividad y para poder mostrar data en tiempo real en el front, en el management server, en la Edge UI. Eso es arquitectura Edge, ¿vale? Se las explico por si las necesitan. En un esquema multi-data center se ve algo así. Tenemos un Global Load Balancer. Si ustedes van a instalar Apigee para cualquier necesidad o lo van a usar, Apigee se ve algo así en multi-data center. Tenemos un Global Load Balancer que va a ser el componente que va a distribuir el tráfico en múltiples data centers, o sea, se va a ver algo así. El Global Load Balancer va a apuntar a un Load Balancer local y ese Load Balancer local va a distribuir el tráfico y estas Rs y estos MPs y estos SC son máquinas virtuales. Edge, la versión que les digo de Apigee Edge, corre sobre máquinas virtuales tradicional y cada máquina virtual pues representa uno de estos procesos que son los router, los message, ¿vale? Obviamente router message vive en la misma máquina virtual. Toda la petición llega del Global Load Balancer que va a distribuir, a ver, lo mando a Guanajuato o lo mando a Querétaro, ¿no? O lo mando a la Ciudad de México o lo mando a Querétaro. O lo mando a Monterrey o lo mando a Querétaro en un esquema multi-data center. O si hablamos de AWS, lo mando a Z1 o lo mando a Z2 a nivel zona de disponibilidad, ¿no? Igual en Azure, igual en GCP. Entonces, este Global Load Balancer va a distribuir el tráfico. Llega al balanceador donde se cayó la petición y ahí, donde cayó, perdón, la petición, y él va a distribuir el tráfico en los diferentes routers que representan máquinas virtuales. Este es diferentes máquinas virtuales donde viven los routers. Llega la petición y el router lanza la petición al MP. Puede lanzar al MP continuo de la misma máquina u otra máquina. Y de ahí la petición llega, y del MP conecta con los backends, ¿vale? Estos SC son los Cassandras. Los Cassandra les digo que es un clúster de Cassandra. Y estos, si se dan cuenta, están linkeados, están sincronizados cuando es un esquema multi-data center. Porque si llega una petición por acá y ustedes generan un token de seguridad, ese token tiene que vivir en el data center 1 y en el data center 2. Entonces, en automático se replica, menos de 3 segundos ya está ese token, ¿no? Por ejemplo, de aquí, bueno, no de aquí, porque yo estoy en Puebla, pero de la Ciudad de México a Querétaro son 5 milis, ¿no? Y a Monterrey son 10 milisegundos, ¿no? Entonces, hay una latencia ahí, más o menos, pero esto se va a producir esa replicación. No sé hacia de México a Puebla, pero esas métricas que les comparto son verdaderas de proyectos que hemos tenido. Entonces, los MPs, que son los Message Processor, conectan con los backends, ¿vale? Entonces, esta arquitectura va a estar distribuyendo las peticiones a la instalación que representa es una sola instalación en diferentes lugares de data centers. Entonces, como le digo, Apigee es una plataforma muy robusta y debería de estar muy robusta porque le digo que ahora se vuelve un componente muy crítico. Luego, ahora, esto fue lo que les acabo de explicar, la arquitectura de Apigee Edge, ¿no? Esta es la de X. X es lo nuevo. X y Hybrid es lo nuevo. Como 2 años que salieron. De ahí, bueno, 1 año y cachito, 1 año y medio. Por ejemplo, Apigee X, ¿cómo funciona? Tenemos las aplicaciones consumidoras, las API consumers, que pueden ser front, aplicaciones móviles, web. Ellos van a generar una petición ya sea a un balanceador público o a un balanceador privado. En este caso está haciendo la petición a un balanceador público, a un balanceador externo en GCP. Y este tráfico entrante lo va a pasar a través de un bridge hacia la red en donde está corriendo otro balanceador. Y este balanceador es un balanceador privado de Apigee y este ya direcciona el tráfico al Apigee Runtime, que justo ya es la solución de Apigee, donde vive su proxy, y este transacciona a través de una NAT, saca el tráfico a sus backend services. Backend services que pueden estar en internet o pueden estar en on-premise. Solamente consideren esto. Si estos backend están en on-premise, tendrían que conectarse on-premise con una VPN y eso es latencia.
Entonces, el API-GX, chicos y chicas, úsenlo en escenarios donde todo tanto el API como el backend está en la nube. Si su solución de backends está en on-premises, podrían poner enfrente de estos on-premises, o sea, su nube privada, podrían poner un API Hybrid, ¿vale? Y el API Hybrid disponibilizarlo a los clientes consumidores y no pasar por un API-GX. En primera, porque el API-GX es 100% nube, es GCP, y si sus backends están on-premise, tendrían que conectar a Google Cloud con su on-prem y eso va a ser latencia y va a ser la latencia fluctuante de Internet que haya en ese momento. Cuando sale Avengers, el Internet todo se colapsa cuando quieren comprar los boletos y pues esa va a ser la latencia que va a haber en Internet, ¿no? Entonces, para que lo consideren, ¿no? Algo así se ve la arquitectura de API-GX. No sé si, chicos, te acá alguna duda, comentario, ya lo había visto, no lo conocía, ¿todo bien? Bien, entonces, lo que sigue es algunos conceptos importantes para pasar a la parte de desarrollo. De hecho, todo esto van a ver que es pura práctica que ustedes van a hacer y a mí me gusta mucho esta parte porque literal, ustedes lo hacen, ¿no? No es nada preconstruido, ustedes hacen todo, ¿no? Porque es lo más importante que ustedes lo puedan hacer. Me ha tocado ver casos en donde la gente que sabe API no lo sabe hacer, no sabe usar API porque usan bastante automatización. No digo que la automatización sea malo, sino que todo está por CI/CD, entonces no saben cómo funcionan las cosas. Solamente saben que el CI/CD lo hace y que jala, pero no saben usar API, ¿no? No saben que es una política, no saben cómo conectar con un backend, no saben lo más básico a veces, ¿no? Hasta el funcionamiento de propiamente un proxy. Pero bueno, entonces aquí la idea es que ustedes sí lo sepan hacer. De este lado, primeramente tenemos que entender qué es un reverse proxy. Y un reverse proxy es un proxy inverso que en donde va a aceptar una petición del cliente. Este cliente puede estar en Internet o en la intranet y este la va a reenviar a un servidor backend para poder resolverla y este va a hacer la magia y devolver una respuesta al servidor cliente, que justo es la imagen que vemos de este lado. Tengo una petición que puede venir desde Internet público o desde una intranet, va a invocar un recurso, que bueno, después veremos que eso va a ser un API, va a invocar un recurso y lo que va a hacer el proxy es que va a reenviar esa petición al backend donde está ese recurso. El backend hace la magia, regresa la respuesta, pero vean que la respuesta, esta conectividad entre el proxy y el backend service o el server ya es privada. Esto está en la intranet. Por lo cual, esto incrementa la seguridad, porque aquí sí tenemos le voy a llamar así, una patita del lado público y otra patita del lado privado, con toda la seguridad que eso establezca. Reglas de seguridad o reglas de WAF que protejan, perdón, de WAF, de firewalls, perdón, que proteja la conectividad entre el proxy y el server, ¿vale? Entonces, llega la petición, el proxy la toma, la reenvía al server, el server hace magia, regresa la petición y el proxy contesta a quien le está invocando. Pero esto, como les digo, esto puede ser en Internet o en la intranet. También podría venir esta petición desde adentro, consumiendo al API proxy. El API proxy invoca al server, el server regresa la petición desde la red interna y le contesta también a la intranet, ¿no? Esto les va a ayudar a tener mayor seguridad de quien consume lo que está en el server y también la escalabilidad que vamos a tener porque este componente puede escalar y no es una acoplación directamente desde Internet o desde quien consume este recurso a su backend o desde la intranet a su backend, sino más bien tiene que pasar ahora por este proxy y ese proxy puede escalar y puede estar robusto para atender todo el tráfico entrante. Chance el server no va a soportar tanta transaccionalidad, pero eso la puede controlar el proxy, ¿vale? Espero que hasta ahí todo bien. Ahora, algunos conceptos importantes en API, pues el API proxy, que ahorita lo vamos a detallar más. Un API proxy es una interfaz en donde llegan las solicitudes de entrada, estas se reenvían a los servicios backend y el proxy ejecuta políticas para procesar todas las solicitudes entrantes
y obviamente también tiene las respuestas. Todo se puede mediar, políticas de cuotas, seguridad, tráfico, lo que ya había dicho, todo lo no funcional. Hay otro componente en APG-X que se llama el Control Plane, y el Control Plane es parte de la infraestructura de APG-X, y este permite toda la configuración de entornos y la infraestructura propiamente de la plataforma, ¿vale? Luego está el Data Plane. El Data Plane sirve para poder guardar todo, todo el tema de la información. Aquí no creo que no sé por qué, pero está el mismo contenido. Pero el Data Plane es donde se va a guardar toda la data que queremos hacer analítica, que ya les había dicho que APG permite generar analítica, ya sea de data propiamente de request response o de data que se le puede hacer dimensiones sobre datos de negocio, ¿no? Aquí está mal, chicos, lo voy a corregir, está la misma definición, pero deben saber que el Control Plane es toda la parte de ambientes e infraestructura, y el Data Plane es el lugar o la locación en donde se está resguardando toda la información de analítica. También tenemos el environment. El APG tiene environment en donde justo es el contexto de ejecución aislado donde se va a ejecutar los proxies, ¿no? Pero también podemos tener un environment group. Y un environment group básicamente es un entorno, un grupo de entornos de APG donde pueden tener múltiples virtual hosts, donde eso lo vamos a ver. Y el virtual host justamente es la URL que se va a exponer a los consumidores. Y deben saber que también en APG existe el concepto de organización. Básicamente la organización es el contenedor de todo, ¿vale? En donde viven ambientes, proxies, políticas, targets, todo. Cuando ustedes instalan APG, crean una organización, ¿vale? Y esa organización es el todo del producto de APG, ya sea APG Hybrid o APG-X, ¿vale? Ahora, APG es la solución a este tipo de situaciones. Normalmente, cuando los developers están haciendo una aplicación, consumen directamente a los backends, services, REST, SOAP, en cualquier lenguaje, directamente desde el front, aplicación móvil, aplicación web, consumiendo el backend service. Normalmente así lo hacemos. Dígame si no lo hacen así, a menos que ya usen una API Gateway. Lo que vamos a tener ahora es que pues no debería de suceder esto, ¿no? De que el developer se integre o invoque directamente los backend services, sino ahora la idea es que va a suceder así. Actualmente muchas aplicaciones funcionan de esta forma. Hay cualquier aplicación consumiendo una API backend directamente, que es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? De este lado. Esto sucede. La idea es que ya ahora integremos un componente más que va a ser un API Proxy. Este API Proxy que acabamos de definir hace ratito, el API Proxy va a ser una fachada que expone una interfaz REST a los consumidores, y esta interfaz REST tiene una integración con los backend services, que son sus backend, donde está la magia, la lógica y todo. Entonces ahora vamos a integrar este componente llamado API Proxy, ¿vale? Y entonces, y de este lado sigue estando su aplicación backend, ¿no? Tengo la aplicación consumidora pasando por un API Proxy, y acá está su API backend. Y ahora se va a ver algo así. Tengo mi aplicación consumidora web móvil invocando mi API Proxy, y este API Proxy va a apuntar a el API backend. Y ya algo así, se va a ver algo así, ¿no? Una aplicación invoca un recurso de mi API Proxy recibe esa petición justo como fachada, luego esta reenvía la petición al backend hace magia, regresa la respuesta, y el API Proxy le regresa el contenido al consumidor. Oye, Giovanni, pero esto estamos añadiendo latencia. Me pasó mucho ver clientes que esto es lo primero que dicen: ¿para qué quiero una API Gateway, Giovanni? ¿No? Le va a añadir latencia. Mis transacciones se tienen que resolver en menos de 3 segundos o en 5 segundos, 10 segundos, en escenarios, ¿no? Hay escenarios, chicos y chicas, que chance APG no va a estar. O más que APG, un gateway, un reverse proxy. Va a estar directamente acoplado, ¿no? Pero la verdad no he visto tantos escenarios así, porque, por ejemplo, en temas financieros sí tienen un lapso de tiempo mínimo de ejecución, o hasta en operaciones de trading, de aplicaciones de compra de acciones, de equity, no sé, de Bitcoin, lo que sea, no le regulan tanto el tiempo.
a los bancos sí le regulan el tiempo promedio de ejecución, ¿no? Entonces, pocos casos, o sea, streamear data, no le vamos a poner un API proxy, pero típicos escenarios donde aplicaciones móviles, bancarias, de trading, lo que sea, son milisegundos de latencia que va a agregar el API proxy, ¿no? Más bien pensemos en todos los beneficios que me va a añadir tener un API proxy, ¿no? Que no lo tenga y las aplicaciones las tenemos acopladas directamente acá y todos los requerimientos funcionales, no funcionales como la seguridad, la mediación, el tráfico y demás, lo tengan que hacer por cada uno de sus backends. Normalmente estos backends tienen una arquitectura enfrente, capa de balanceo, capa de firewalls, hasta llegar a la parte de consumo, ¿no? Y luego el DNS y ese DNS es el que se entrega. Toda esa capa se va a cambiar porque ahora habrá APG, bueno, un gateway, ¿no? Y este gateway absorberá toda la parte de seguridad, balanceo y demás. No significa que no tengan componentes de seguridad, eso seguramente los van a tener para filtrar el tráfico entre APG y los backends, pero ya la capa de balanceo, unos apaches tradicionales, ya no. No digo que su capa backend no va a tener un balanceador, porque eso lo necesitamos para la escalabilidad, ¿no? Que va a tener su backend, pero sí te vas a ahorrar algunos componentes que antes vivían directamente, que vivían acá cuando una aplicación con una app client invocaba directamente su backend, ¿vale? Entonces, justo ahora se va a ver así. Vamos a crear un API proxy y a este API proxy de APG va a exponer los HTTP endpoints, o sea, los recursos, y vamos a conectar el backend service. Y el backend service va a estar interactuando con el API proxy, ¿vale? Esto se va a ver algo así. Entonces, el API proxy representa el API REST. Esta sí va a ser el API. El otro es un backend service, que sí, tiene una interfaz, un controlador para justo exponer la capa de servicio, la capa DAO, no directamente, pero sí va a haber una capa de orquestación, una capa de controller, ¿vale? Esa va a seguir existiendo. Ahora vamos a añadir un componente que va a ser el API, donde van a estar los recursos y el frontend va a invocar directamente el API a un recurso en específico. Aquí lo bueno que vamos a poner todo lo que va, como todos los esquemas de seguridad, mediación, transformación, cuota, porque eso no lo pueden hacer. De hecho, hace tiempo tenía un cliente que me decía, es que yo puedo hacer lo mismo que APG en mi backend. Y yo le decía, a ver, ¿cómo haces cuota, no? Cuota, por ejemplo, es cuántas transacciones puede invocar o ejecutar una aplicación consumidora hacia un backend. Él dice, sí puedo, tengo que ir guardando en la base de datos, 1, 2, 3, 10, le bloqueo. Sí, pero tienes que hacer algo que haga eso. En APG arrastras una política, configuras unas cositas, sin modificar el backend, ¿no? Pues no dudo que lo puedan hacer a nivel backend, pero ¿para qué tienen que hacerlo a nivel backend como la cuota, el tráfico, la mediación, la extensión, la encripción, esquemas de seguridad como Auth2 y demás? Me decía su compañero, yo integro a Spring Security, seguro sí, porque tu arquitectura no tiene un API Gateway, ¿vale? Entonces, considerarlo, dice, ¿para qué reinventar las ruedas? Exacto, y mucho lo hacen, ¿no? Y por ejemplo, bueno, hay clientes que para sacar el requerimiento de Open Banking de la ley FinTech que les pidieron exponer la API de ATMs, pues no todos tienen API Gateway. No es que para esa ley tengas que tener una API Gateway, pero muchos hicieron, o sea, por ejemplo, la API de ATMs tiene que tener cuota de consumo, tiene que tener un rate de transaccionalidad y eso pues tuvieron que hacerlo a nivel backend. La gente que no tenía un API Gateway, ¿no? Ahora tenía un API Gateway, pues eso es, el backend ya está listo, conectamos el API Proxy, le ponemos esas políticas al API Proxy y finish. Todos los gateways normalmente tienen esas políticas, ¿no? La mayoría, tráfico, cuota, rate, caché, lo más común, ¿no? APG tiene un buen de políticas normales y extensibles que ayuda a que pues no se compliquen la existencia, ¿no? Pero, y también, oye, Giovanni, y esto es como que 2024, ya tiene años en la industria esto, más bien muchas empresas están
poniendo este tipo de componentes en su arquitectura. Pero bueno, pasa, ¿no? Y muchas empresas seguramente y muchas aplicaciones legadas no tienen un componente de API Gateway, pues están así, ¿no? Están funcionando, poniendo todo lo no funcional dentro del backend, ¿no? O resolviéndolo, poniéndolo con un componente y eso añade latencia. Ahora, del lado derecho vemos entonces cómo se ve el uso, ¿no? Tengo un API Consumer, que básicamente es la aplicación, y que a través de un API Proxy puedo conectar hacia los N backends, ¿no? Aquí se ve una base de datos, no es tan buena práctica. Sí he visto escenarios, chicos, donde conectan APG con una base de datos como un GraphQL o como un BigQuery o algo por el estilo, pero no es tan buena práctica, ¿vale? Porque dentro de la base de datos no hay un contrato de interfaz. Más bien ese tipo de base de datos retornan un JSON o retornan, pues sí, una salida que en algún momento puede variar y romper el contrato. No es tan bueno que si el API Proxy tiene un contrato, la base de datos no tiene un contrato. Hay tablas, hay documentos, a menos que sea también de grafos. Entonces, imagínense una de grafos, ¿no? No es bueno conectar un API Proxy a una base de datos. ¿Lo permite? Sí. ¿Que sea bueno? No. Chance enfrente de esa base de datos poner una capa middleware, ¿vale? Una capa de servicios que exponga la data o chance un Stargate, pero no la base, ¿vale? No lo hagan. Entonces, la idea es que el backend pudiera estar sufriendo cambios. Oye, que cambia esta regla de negocio, que vamos a añadir esto, mueve la base, pone una caché, el monto ahora lo vas a calcular de esta forma, la fórmula va a ser de esta forma. Todo lo que quieran va a suceder en el backend, siempre y cuando ustedes no rompan el contrato de interfaz a nivel entrada y a nivel salida. El API Proxy ni le interesa que el backend tenga 1, 2, 3 versiones, 5, N. Por eso los consumidores no van a tener contratiempos, no van a tener disrupciones, sino ellos consumen el API Proxy, ¿vale? Importante que justo eso se gana, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el backend, el front, lo acoplamos directamente al backend? Si algo le mueven acá, le afecta al consumidor. En el API Proxy la idea es no rompas ese contrato y todo bien, ¿no? Igual. Ahora, aquí justo están una serie de beneficios que vamos a tener con los API Proxies, en donde, como ya se los había dicho, vamos a poder integrar seguridad, cuota, cacheo, transformación, manejo de errores, monitoreo. De hecho, tenemos un cliente que lo estamos apoyando en todo su tema de manejo de errores. Y lo vamos a ver aquí, ustedes lo pueden aprender. Ahora, vamos a entrar en lo último porque ya lo que sigue son prácticas. De hecho, miren, se ven algunos conceptitos más de gobierno y de buenas prácticas y nos vamos con los primeros laboratorios. Por eso, chicos, importante que me ayuden a instalar APGX, a instalar la guía, cualquier cosa que se atoren me pueden consultar y les apoyamos, ¿vale? Entonces, si es necesario. Entonces, ¿cuál es la anatomía de un API Proxy? Justo API Proxy, ya vimos que un API Proxy va a ser, implementa el patrón de reverse proxy, expone una fachada, reenvía la petición al backend, el backend contesta, obtiene la respuesta del backend, el API Proxy contesta al consumidor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la estructura de este API Proxy? Pues se va a ver algo así. Tenemos una petición, tenemos una app client, un cliente HTTP que envía un request y lo primero que llega a esa petición se llama el proxy endpoint. Es la fachada. Les decía que hay una fachada, patita 1 y patita 2 es el target. Llega la petición al proxy endpoint a nivel request. El proxy endpoint manda la petición al target endpoint y el target endpoint conecta con el backend y el backend hace la magia, responde, pasa nuevamente por el target endpoint. El target endpoint le devuelve el control al proxy endpoint y el proxy endpoint responde a nivel response. Si se dan cuenta, es muy fácil, pero a veces no tener esos conceptos causa problemas. Entonces, importante que lo sepan.
A la descripción de lo que les acabo de decir, aquí está, ¿no? Entra una solicitud, hay una URL, obviamente a nivel proxy hay una URL para consumir, una IP, un DNS, diagonal, el recurso, y van a ver que lo que vimos de los basepad y del tema de los contratos de interfaz hace match con APG. Y la mayoría de gateways también, ¿no? Ahora, chicos, algunas buenas prácticas de gobierno de las APIs, solamente tener algunos, no manejar tanta jerarquía de los recursos, esto ya los hemos hablado, no poner verbos, crear, actualizar directamente como recurso de URL, no usar verbos HTTP como diferentes operaciones para poder hacerlas sobre un recurso y usar sustantivos plurales en colecciones, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. No usar verbos, ¿no? No es tráete todos los perros, obtener un perrito, crear un perrito. No vamos a nombrar los recursos de esa forma. Ahora, pues esto ya lo habíamos visto, ¿no? Si yo voy a crear una cuenta, diagonal cuentas, diagonal versión 1, si hago un post, se crea una cuenta, si hago un get, me traigo todas las cuentas, si hago un actualizar, actualizo toda la cuenta y si hago un eliminar, elimino todas las cuentas. Ahora, si hago un cuentas, diagonal versión 1 con un path variable, en un post será un error, en un get me va a traer una cuenta en específico, en un put será un error y en get será una eliminar cuenta. Mismo sentido acá, tengo clientes diagonal versión 1, si lo hago un post, creo un cliente, si lo hago un get, todos los clientes, si lo hago un put, actualiza todos los clientes, si lo hago un delete, elimina todos los clientes. Mismo sentido para este recurso, pero ahora tenemos movimientos. Cuentas, diagonal versión 1, el ID de la cuenta, movimientos. Recuerden que la acción se hace sobre el recurso que está lo más a la derecha, o sea, sobre movimientos. Por ejemplo, si le hago un post, crea un movimiento, no crea una cuenta, creo un movimiento. Es la jerarquía que le estoy poniendo enfrente. Si hago un get, pues me voy a traer todos los movimientos de una cuenta en específico. Si hago un put, voy a actualizar los movimientos de una cuenta en específico. Y si hago un delete, voy a eliminar los movimientos de una cuenta en específico, ¿vale? Ahora, esto me lo voy a saltar, chicos, porque me gustaría que lo vean más ya enfocado en el proxy, en la creación, en el desarrollo, pero es el gobierno para el nombrado de API proxies en la plataforma. Ahora, importante, lo que quiere decir este slide, chicos, no importa, o bueno, la idea es, los recursos que estén definidos a nivel API proxy, por ejemplo, aquí dice cuentas diagonal versión 1, inversiones diagonal versión 1, clientes diagonal versión 1, tarjetas diagonal versión 1, seguros diagonal versión 1, así se podrían llamar los recursos a nivel API. Y en el backend podría decir diagonal cuentas, diagonal guardar inversión, diagonal búsqueda de clientes by ID, diagonal actualiza tarjetas de crédito, diagonal alta de seguros. Pero ese es el backend. A nivel API proxy tenemos que definir recursos con buenas prácticas, con los mejores estilos, con un buen gobierno, con una buena estructura, con una buena nomenclatura, independientemente que el backend esté bien feo. Y esa cosa, y son cosas muy distintas, ¿no? Y no tenemos que acoplar los cambios que sucedan en el backend a nivel API. Si el backend cambia, felicidades, ¿no? Pero el API no la vamos a mover, a menos que rompan el contrato de interfaz, ¿vale? Ahora, a nivel basepad, eso lo vimos a nivel contrato de interfaz, en donde nosotros podemos tener basepad, diagonal versión 2, cuentas. Nosotros le recomendamos usar este tipo de basepad, ¿no? El basepad, cuentas, diagonal versión 1, donde la versión sea lo más a la derecha, no que esté a la izquierda, porque después de la versión 1 van los recursos internos propiamente del primer basepad. Y si nosotros ponemos cuentas diagonal el recurso, no se ve tan bien, no se interpreta tan bien y no se lee tan bien. Recuerden que dijimos que vamos a leer de derecha a izquierda y se entiende mejor que lo pongan así. A eso se le llama de tipo path prefix, ¿vale? Y luego, esto me lo voy a saltar, chicos, porque es justo unas buenas prácticas para cuándo crear un API, pero lo veremos más en la implementación. Y ahora, para definir, y esto ya lo vimos que a nivel contrato de interfaz tienen que definir una buena estructura de sus payloads que entran o de los response que generan basado en un estándar definido, ¿no? Dijimos mensaje código más un objeto de detalles con todo el payload para un éxito y código, mensaje, error y tracking para excepciones o error. A eso llamamos que también el proxy tiene que seguir esas mismas buenas prácticas,
usar un lower camel case para las propiedades y considerarlo. Ahora, en el APG sirve para poder desarrollar, diseñar, asegurar, desplegar, publicar, monetizar y analizar sus APIs, ¿vale? Eso es la idea de tener un API Gateway, en este caso APG. Entonces, ya lo que sigue, chicos, le digo que me salté unas cosas porque eso los voy a usar cuando ya esté creando los proxies como buena práctica para nombrar proxies. Y lo que viene, chicos, ya es desarrollar las APIs. Y ese es su primer laboratorio que vamos a hacer. Tenemos un minuto, pero quiero que vean lo siguiente. Aquí todo el material que les estamos entregando tiene exactamente los pasos que tienen que hacer para crear todo. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, crea un API proxy llamado Animales versión 1. Yo me voy a ir a la plataforma, voy a darle clic aquí en los API proxies, le voy a dar crear y aquí está la creación de los API proxies tal cual me está diciendo. Luego me dice que el base path va a ser Animales diagonal versión 1 y que lo voy a apuntar a un target. Pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar porque sí es importante que ustedes tienen que tener la plataforma desplegada para que ustedes, yo lo voy a ir haciendo, ustedes lo van a ir siguiendo, me sale a mí, les funciona a ustedes, los entendemos todo, lo van a entender, ¿no? Pero sí es importante que tengan desplegado APG. ¿Alguien, chicos, de aquí que ya tenga desplegado su APG o nadie tiene APG? Puede mandar una carita triste o algo por el estilo de que no lo tienen, si no lo tienen. Ya está. ¿Tú, Tomás, sí lo tienes? Sí, ya lo activé. Ah, perfecto. O activar la facturación o desplegar el APG. Desplegar el APG. Ah, perfecto, súper. Pues bueno, chicos, entonces ayúdenme, porfa, ya que no lo tienen, a desplegarlo. Si tienen alguna duda, yo les ayudo, no importa. Ustedes escríbanme, Giovanni, estoy en tal paso, ¿qué hago? Yo les ayudo a desplegarlo sin problemas, pero por favor, para el lunes, y les voy a decir ahorita en el chat, tienen que tener desplegado el APG. Ayúdenme a tenerlo porque ya todas las prácticas necesitan el producto, ¿no? Entonces, tienen que tener desplegado, ¿no? Y no cuesta nada, o sea, es gratis tenerlo desplegado. Entonces, quien tenga alguna bronca, escríbame y les ayudamos, ¿vale? Vamos a dejar hasta acá, chicos. Gracias por conectarse. Fueron pocos, seguramente es viernes, pero, bueno, no seguramente es viernes y es difícil estar acá, pero gracias por conectarse. Les paso la grabación. Nos vemos el día lunes. Descansen. Ahora sí, después de toda la semana estar conectados acá. Nos vemos el lunes y ahora sí la vamos a dar con APG porque sí, son un buen de prácticas que les van a gustar. Entonces, por favor, descansen. Nos vemos el lunes. Y gracias a los que estuvieron acá y por favor despleguen APG, ¿vale? Entonces nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias, Giovanni. Buenas noches. Buenas noches.